Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Hoy es lunes de Pascua, fue una Semana Santa particularmente accidentada, llena de información, llena de controversias, llena de denuncias. A la última denuncia responde anoche el presidente Gustavo Petro, que es el escándalo de la negociación secreta de funcionarios de su gobierno con Papá Pitufo, diciendo el presidente Petro que no lo pudieron traer a Colombia porque funcionarios de inteligencia de su gobierno, tal vez refiriéndose al señor Lemus, que hasta la semana pasada fue director de la UIAF, le pidieron plata a Papá Pitufo, que es la manera de agravar un escándalo absolutamente redondo. Es decir, el gobierno negociando con Papá Pitufo a espaldas de la Fiscalía, negociando con un delincuente, este señor Diego Marín, a través de la Dirección Nacional de Inteligencia. Y fuera de eso, sacrificando la negociación, intentando meter a Papá Pitufo en el proceso de paz total, porque hay o hubo corrupción de por medio. Lo que reveló anoche Noticias Caracol son los audios de dos reuniones grabadas por el propio señor Lemus, que era el director de la Dirección Nacional de Inteligencia, uno en Cartagena en febrero del año pasado, otra reunión aquí en la sede de la Dirección Nacional de Inteligencia en el centro en Bogotá. Reuniones en las que intentan convencer al señor Restrepo, el abogado de Papá Pitufo, de traerlo, de que venga a Colombia a destapar los escándalos de su red de contrabando. Este señor Pitufo tiene miles de millones de pesos, es por supuesto no solo un contrabandista, un lavador de plata. El gobierno le ofrece que le da beneficios jurídicos, le abrieron la puerta de lo que llaman la paz total, con la excusa de que hubiera podido ser un mediador en la negociación con las bandas que hoy operan en Buenaventura, que son chotas y espartanos. La DNI, pues, convertida en la caja menor de la ideología del presidente Petro para traer a Papá Pitufo. Y al final del informe, Ricardo, queda flotando la idea de que el señor Lemus le pidió plata a Papá Pitufo. ¿O es lo que dice el presidente Gustavo Petro en la respuesta a Noticias Caracol? Sí, Néstor, buenos días. Es que es muy oscuro todo lo que rodean las reuniones de supuestos emisarios del presidente Gustavo Petro para reunirse con Papá Pitufo. El telón de fondo son los 500 millones de pesos que ha reconocido la propia campaña les entregó Diego Marín para la campaña del 2022. Se los entregó a Xavier Vendrell, el catalán. Supuestamente esa plata se devolvió, pero nunca se supo si eso pasó o no pasó. Pero son al menos 3 emisarios, Néstor. Isaac Beltrán, que era un funcionario de la DNI. Está también Jorge Arturo Lemus y también está Ramón de Besa, que es otro catalán que también habría sostenido reuniones con Papá Pitufo. La pregunta de fondo es, ¿por qué tanto interés del presidente Gustavo Petro en sostener reuniones con Papá Pitufo y en tener acercamientos con él antes de ser extraditado hacia Colombia? Meten ahí a Alexander López, que es lo menciona el abogado de Papá Pitufo, sí señor. Todo en una declaración, esta conversación que fue grabada por la misma Dirección Nacional de Inteligencia, que es lo grave. Dice al final, Lemus, el señor ya defenestrado, lo sacan de la Dirección de Inteligencia, lo llevan a la UIAF. De esa UIAF salió la semana pasada. Pero, sobre eso hay un caso muy particular y muy curioso, Néstor. Yo hablé con Jorge Arturo Lemus el miércoles santo y me dijo que él salía de la UIAF para ser integrante de la campaña presidencial de Iván Cepeda. Oh sorpresa, pocas horas después, en la página de Aspirantes Presidencia aparece publicada la hoja de vida del doctor Jorge Arturo Lemus, que será ahora asesor de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda. Entonces, alguien no nos está diciendo la verdad y muy seguramente el presidente Petro le pidió la salida, al menos de la UIAF, a Jorge Arturo Lemus, ante la inminencia del escándalo que se venía por parte de Noticias Caracol, publicado este domingo. Sí, y termina ese escándalo de Noticias Caracol anoche con un mensaje de la Casa de Nariño diciendo que se dañó la negociación secreta, la sórdida negociación que tenían con Papá Pitufo, porque hubo funcionarios de inteligencia. Ahí es donde yo supongo que se refiere al señor Lemus,
que pidieron plata, es decir, por cuenta de la corrupción. Por eso, entre otras cosas, es que los gobiernos no pueden negociar con los delincuentes, porque terminan en esto que está terminando este tema de Lemus con Papá Pitufo. Bienvenidos, ya les vamos a contar de todo este tema, no la única pelea casada por el presidente Gustavo Petro, que durante todo el fin de semana ha estado criticando a la Junta Directiva del Banco de la República. El presidente Petro, con el pretexto de defender el nuevo modelo de pasaportes, está dándole con todo a los codirectores del Banco de la República, que son funcionarios independientes, que son en teoría funcionarios autónomos. Por cuenta de la decisión del gobierno, termina insólitamente retirándose de la Junta del Banco de la República el ministro de Hacienda que la preside, porque la teoría del gobierno es que la Junta del Banco de la República está respondiendo a intereses privados. Una situación particularmente grave, el presidente de la República dedicado a atacar a mañana, tarde y noche a los integrantes de la Junta del Banco de la República, hablando otra vez para terminar su gobierno de una Asamblea Nacional Constituyente. Todo porque la Junta no quiso bajar las tasas de interés, sino que las subió. Y entonces ese es el motivo por el que el presidente termina atacando a esa Junta, a esos integrantes, diciendo que una de ellas es hija, que es cierto, de Alicia Arango, que fue funcionaria de Duque y de Uribe, lo cual no la hace incapaz técnicamente. El gobierno también tiene nombrados por el presidente Petro 2 de los 5 codirectores del Banco de la República. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Hablando de Lemus y hablando de la Dirección Nacional de Inteligencia, es el motivo de la confesión del presidente, que en un trino termina diciendo que tiene un informe de inteligencia que sugiere que, según esos informes de inteligencia, Abelardo de la Espriella está hablando con los hermanos Bautista, que son los dueños de la firma Thomas Gregan Sons. Un tema que desata, por supuesto, la suspicacia, porque la pregunta es: ¿a quién está espiando el gobierno? Una falta de transparencia. Recuerden ustedes, Ricardo, que esa Dirección Nacional de Inteligencia, entre otras cosas, ha estado en manos de ex M-19. El señor Lemus fue integrante del M-19, como lo fue el presidente de la República. Sí, señor. Lo que llama la atención, Néstor, es que, y lo vamos a contar en detalle más adelante, la DNI niega haber tenido acceso a cualquier tipo de interceptación a las comunicaciones de Abelardo de la Espriella. Dice que no tiene ni las facultades legales ni los elementos técnicos para adelantarlas. Y Wilmar Mejía, el oscuro Wilmar Mejía, si me permite el adjetivo, lo digo yo, el hombre que es investigado por sus presuntos vínculos con alias Calarcá y que podría ser el próximo director de la UIAF, sale anoche a defender al presidente diciendo que el presidente cometió una imprecisión, que él no se refería a unas interceptaciones, a información de inteligencia, sino a que un juez ordenó en un proceso judicial unas interceptaciones a unos teléfonos y ahí recibieron la información. Detrás de todo están los nexos de esa Dirección Nacional de Inteligencia, que está convertida en la caja menor de los caprichos del presidente de la República. Por cuenta de eso, el presidente termina denunciando que hay oficiales del Ejército y de la Policía que no han querido y que le están recibiendo plata a Iván Mordisco, el hombre de los disidentes de las FARC. Es decir, una acusación temeraria contra la fuerza pública, la acusación de que, según informes de inteligencia, Abelardo de la Espriella está negociando en secreto con la gente de Thomas Gregan Sons, sugiriendo que se van a robar las elecciones presidenciales del próximo mes de mayo. Así que todo un poquito patas arriba. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Comenzamos semana. Hoy, Padre, buenos días. Es el lunes de Pascua, que es el día de la resurrección después de la Semana Santa. Sí, señor, hoy es lunes de Pascua, también lo llaman lunes del ángel, y es el día exactamente después del domingo de resurrección. Comienza el tiempo pascual, la octava pascual, y entonces todos celebrando que está vivo, celebrando que hay esperanza, celebrando que podemos salir adelante. Hoy celebramos también, Padre, los 186 años de la fundación de Villavicencio. Un saludo especial para mis amigos en nuestros llanos orientales. Hubo problemas en la operación retorno anoche desde los llanos, pero también por la vía Napoy-Malamesa
un retraso notable por cuenta de trancones inusuales en Mondoñedo. Bienvenidos, los vamos a acompañar esta mañana de lunes de Pascua. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. De seguridad. Si el hombre decide y le garantizamos una sociedad de bajo perfil, garantizamos seguridad, que no vayan a joder, garantía de que el día que la fiscalía pues se corte verdaderamente como deseo y la gente. En medio de uno de los mayores escándalos de este gobierno por el supuesto intento de infiltración de dineros del contrabando a la campaña Petro Presidente a comienzos de 2025, se llevaron a cabo 2 reuniones a puerta cerrada entre el abogado de Papá Pitufo y Jorge Lemus, cuando era jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia DNI. A través de su abogado, Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, lanzó una advertencia directa a Jorge Lemus. Asegura tener información sensible que podría comprometer al gobierno del presidente Petro. Diego, si se hubiera querido tirar en este gobierno, pues se lo tira, ¿sabe? Y siempre le hago a quien le mandé con Ramón, le mandé con Isa, ahí alguna vez le mandé con Alexander López porque me conoce. También se escuchan los ofrecimientos que le hizo Lemus a alias Papá Pitufo de beneficios judiciales como si fuera una autoridad judicial. Si ya está alguien metido en el cuento, el presidente, así como con la gente que está metida en la vaina de la paz, avanzado ya la negociación y es que es negociación que se haga, por ejemplo, en el caso de los guerrillos, los grupos armados, será que hay una ley que nos autorice eso, que entre más avanzada la negociación, pues más la extradición ya no es igual. Según Jorge Lemus, entonces director de inteligencia, el abogado de zar del contrabando fue quien buscó al gobierno nacional para hacer ese tipo de acercamientos y aseguró que esas reuniones contaron con el aval del presidente. Yo hablé con el presidente. Antes de contactarme, incluso yo me iba a contactar directamente con Diego Marín, ¿sí? Para que viniera a entregarse. Porque a mí me mandaron decir que él estaba dispuesto a hablar conmigo y entregarse. Pero finalmente no me dio. Ante la gravedad de la investigación de Noticias Caracol, el presidente Petro respondió que las reuniones siempre fueron para lograr que Papá Pitufo se entregara y volviera a Colombia, que él dio esa orden, pero que agentes de inteligencia le pidieron plata a Papá Pitufo a cambio de incumplirla. También cree Petro que existe un pacto entre la Fiscalía y directores de la DNI para no traer a alias Papá Pitufo a Colombia. Una nueva controversia estalló luego de que el presidente Gustavo Petro afirmó que tiene informes de inteligencia sobre conversaciones entre el candidato presidencial Abelardo de la Espriella y los hermanos Bautista de la empresa Thomas Gregg & Sons, lo que fue interpretado como una posible señal de espionaje. De la Espriella dijo que no conoce a los empresarios y alertó por posibles chuzadas del gobierno a su campaña, lo que desató una ola de reacciones de apoyo, incluyendo de Paloma Valencia, el candidato Abelardo de la Espriella. Voy a denunciar tu persecución ante organismos internacionales. No te equivoques, Petro. Al menos 72 personas fallecieron y otras 326 más resultaron heridas en los 240 accidentes de tránsito que se registraron en Colombia durante esta Semana Santa. El director de tránsito de la policía, el coronel Jair Parra, aseguró que aunque estas cifras representan una reducción frente al año anterior, las autoridades reiteraron el llamado a la prudencia y al respeto por las normas de tránsito para de esta forma evitar más incidentes en las vías del país. Cada persona fallecida, cada persona lesionada es lamentable para nosotros como autoridades de tránsito y transporte, pero eso nos obliga a seguir trabajando en eso, seguir trabajando en proteger la vida y la integridad de las personas. Masiva movilización de viajeros al término de esta Semana Santa. El reporte oficial da cuenta de cerca de 10 millones de vehículos que se movilizaron en todo el país. Bogotá se posiciona como esa ciudad de mayor movilización, con cerca de 2 millones de vehículos al término de este festivo. Las autoridades investigan el asesinato de 3 adultos mayores ocurrió en el suroccidente del país, en un hecho que ha generado preocupación por la situación de seguridad en el departamento del Cauca. De acuerdo con información preliminar, las víctimas se encontraban departiendo en un establecimiento del municipio de Guachené cuando hombres fuertemente armados llegaron al lugar y dispararon en repetidas ocasiones, causándoles la muerte en el sitio. Tras conocerse lo ocurrido, la unidad de restitución de tierras rechazó de manera contundente este nuevo hecho de violencia y pidió a las autoridades avanzar con las investigaciones. El asesinato de un hombre dentro de una ambulancia interceptada en la vía entre Yarumal y Briceño el 2 de abril encendió las alarmas sobre la grave situación de orden público en el norte de Antioquia. El hecho, que constituye un ataque directo contra una misión médica, se
se suma la reciente escalada de violencia en el municipio. Ante estos hechos, la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación y advirtió que lo ocurrido confirma la materialización de los riesgos ya señalados por la entidad. Asimismo, aseguró que este hecho constituye una grave infracción al derecho internacional humanitario. Autoridades en el Valle del Cauca confirmaron que un equipo médico fue secuestrado y obligado por hombres armados a prestar servicios de salud a un presunto disidente herido en combates en el corregimiento de Barragán, zona rural de Tuluá. Según información preliminar, un auxiliar de enfermería y el conductor de una ambulancia estuvieron bajo amenazas para atender al herido. Martín Incapié, secretario de Seguridad de Tuluá. Personal de la misión médica se encontró por 7 horas fuera de su sitio de operación. Este hecho nos preocupa enormemente. Primero, porque es violatorio del derecho internacional humanitario. Segundo, porque es una instrumentalización dentro del conflicto. El presidente Gustavo Petro reveló que alias Iván Mordisco ha logrado evadir su captura por presuntos actos de corrupción dentro de la fuerza pública. A través de su cuenta en X, el mandatario afirmó que el cabecilla de las disidencias compra a los comandantes que deben capturarlo y que incluso sería advertido previamente de operaciones militares en su contra. Cielo Rusinque regresa al cargo como superintendente de Industria y Comercio tras haber salido de la entidad el 26 de marzo de 2026, cuando el gobierno aceptó su renuncia en cumplimiento del fallo de la sección quinta del Consejo de Estado, en el que consideraban que Rusinque no cumplía con los requisitos exigidos para desempeñar las funciones en dicha entidad. No he cometido ningún ilícito ni he actuado nunca por fuera del marco legal. Hoy será el día quizás más clave de la expedición a la órbita lunar de Artemis. 7 horas durará el periodo de observación lunar de la cápsula Orión a cargo de los 4 tripulantes a bordo y que hacen parte de esta misión Artemis 2, en donde verán los lados cercanos pero también el lado oscuro de la luna. De hecho, habrá un momento alrededor de las 6:47 de la tarde cuando se perderá toda la comunicación con la Tierra porque van a estar completamente por detrás de la luna. Pero también podrán ver en su trayecto los lugares de aterrizaje de las misiones Apolo 12 y Apolo 14. Irán aseguró que las negociaciones con Estados Unidos eran incompatibles con los ultimátums y las amenazas de cometer crímenes de guerra. Además, dijo también que las demandas de Estados Unidos han sido rechazadas por ser excesivas. Por su parte, el presidente Donald Trump va a hablar ante la prensa hoy, a partir de las 12 del mediodía, hora de Colombia. Fin de semana histórico para el golf colombiano, y es que María José Marín, de 19 años, se convirtió en la primera latinoamericana en ganar el Augusta National Women's Amateur. La joven de 19 años salió a la jornada decisiva en segunda posición, a solo un golpe de la líder, la estadounidense Asterisk Talley, y según María José, fue ese primer hoyo del día el que le dio la confianza y la seguridad que permitió que obtuviera el título. Desde donde lo hice, creo que es un tiro bastante complicado, la bola picó perfecto y creo que eso me dio como, bueno, ya pasé el hoyo 1 de Augusta con par y ya puedo salir. Estás